esta persona estaba desesperada. Ella vive todavía en la ciudad de Denver, Colorado. Yo inicié mi carrera en Denver, Colorado, pero pues desde hace muchos años no vivo ahí, ¿no? Entonces, ella se puso a buscar un abogado de inmigración para su situación especial que tiene. Y la situación especial que tiene, para no hacérselo muy largo, es doble nacionalidad. Y tenía su proceso ante un juez de inmigración en las cortes, y todos sabemos que es muy difícil. Yo no voy a decir imposible porque no fue imposible a esta persona, pero muy difícil ganar un caso de doble nacionalidad. Entonces ella se puso a buscar en las redes sociales, buscó abogados famosos. Si yo dijera los nombres, ustedes conocerían los nombres. No lo voy a decir porque no quiero tener problemas con nadie, ¿no? Dos nombres famosísimos en la Florida. De abogados que, si se los digo, ustedes van a saber quiénes son, porque están en todas las redes sociales, ¿no? Dos de la Florida, uno de California. Luego buscó un abogado local en Denver que le hizo llorar. Entonces, desesperada, se puso en el TikTok a buscar abogado de inmigración, pero también con las palabras claves, doble nacionalidad. Cada abogado rechazaba su caso porque tenía doble nacionalidad. Y voy a decir yo que nosotros hemos aceptado todos los casos de doble nacionalidad. No, porque no todos los casos se pueden ganar. Y con esta experiencia no les quiero hacer promesas falsas. Simplemente lo que nosotros tratamos de hacer es indagar un poquito más. Y cuando nos metimos un poquito más al fondo en el tema, nos dimos cuenta en la consulta que quizás este caso es diferente a otros casos de doble nacionalidad. Entonces, ella se puso a buscar en el TikTok, salió uno de nuestros videos donde yo hablaba de cómo ganar un caso de doble nacionalidad, si es que la persona tiene doble nacionalidad, ¿cierto? Vamos a hacer esta prueba juntos para que escuchen esta historia. Bueno, en este segmento, ahora, el día de hoy, con el programa, queremos hablar con una persona muy especial, una persona que pudo ganar su caso de asilo hace poco, pero el caso de asilo es interesante, un poco diferente, ¿no? Entonces, bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Te puedes presentar con los que están viendo en este momento? Hola, soy Claudia Camargo, de nacionalidad venezolana y ciudadanía colombiana. Muy bien, sí. Entonces, por eso queríamos hablar contigo, porque tienes precisamente esa doble nacionalidad de Venezuela y de Colombia. ¿Dónde es que vives tú ahora? Vivo en Denver, Colorado. En Denver, muy bien. Yo conozco esa ciudad. Yo hice mis estudios en la Universidad de Denver, inicié mi carrera en Colorado. Entonces, amo mucho la ciudad de Denver. Muy bonita la ciudad. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes aquí en los Estados Unidos? Tengo aproximadamente 3 años y 2 meses. 3 años y 2 meses. ¿Cómo fue que entraste al país? Entré por frontera de manera ilegal. Entonces, en la frontera, ¿te entregaste entonces a los oficiales también? Sí. En la frontera, bien. Y entonces te citaron para tener tu corte, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Por qué parte entraste? ¿Te acuerdas en la frontera cuando llegaste? Sí, por Texas. Por Texas. No te acuerdas la ciudad, ¿no? Egu, Texas. Ok. Yo he visitado la frontera en diferentes partes en Texas, y he estado también del otro lado en México, visitando con venezolanos mientras se acercan y tratan de entregarse. Y realmente es difícil esa situación. ¿Tú venías en ese tiempo sola? No, venía con mi hijo. Y en ese tiempo, ¿qué edad tenía? Tenía 6 años. 6 años. Entonces, saliste de Venezuela, entonces hace como 3 años y algunos meses. ¿Quedaste en algún otro país en camino hacia los Estados Unidos? Pasé de Colombia a México y de México crucé a Estados Unidos. Y dije, bueno, quizás saliste de Venezuela hace algunos años, pero quizás más tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Colombia después de salir de Venezuela? 3 años. 3 años. Y tienes esa nacionalidad también, ¿no? Sí. ¿Cómo es que tienes doble nacionalidad? ¿Cómo es que tienes la nacionalidad de Venezuela y de Colombia? Nací en Venezuela y obtuve la nacionalidad por medio de mi mamá. Ok. Entonces, en Venezuela, cuando vivías ahí, ¿en qué ciudad vivías? En el Táchira, En el frontera con Táchira. Colombia, sí. Frontera, sí. No dicen que uno pasa por las trochas a veces, como por ese área, ¿no? Bien. Sí. Y en Colombia, cuando vivías en Colombia, ¿en qué ciudad vivías? En Cúcuta, norte de Santander.
Ajá, y está cerca a Venezuela, ¿cierto? Sí, está a unos minutos por el puente. Por el puente, es el puente famoso que todos vimos en el 2019, que estaban quemando los camiones y eso, ¿no? El puente Simón Bolívar, sí. Exacto, sí, sí. Bien, bueno, yo conozco muchas ciudades en Colombia, pero no conozco Cúcuta. Algún día quizás, ¿no? Y también algún día iré a Venezuela cuando mejore la situación, pienso. Muy bien. Bueno, entrando un poco entonces en el caso, porque la parte difícil es tener doble nacionalidad. Yo siempre hablo en mis videos y comparto la información de que realmente se vuelve, o sea, uno tiene que ganar dos casos de asilo. No puede ser que, bueno, ganas asilo de un país y luego el otro país de nacionalidad, ¿no? Estás bien ahí. Si estás bien en ese segundo país, el juez te va a decir, bueno, entonces tienes que ir a estar en ese país, ¿no? Entonces, empezando con Venezuela y quizás sin entrar en tantos detalles si no quisieras, pero ¿qué peligro enfrentabas en Venezuela antes de salir a Colombia? Ok, más que todo fue por mi esposo, porque él era militar de la Fuerza Armada Venezolana y por medio de él, pues querían afectar a la familia. Ya, listo. ¿Y él dónde se encuentra ahora? Está aquí conmigo. Está aquí, ok, listo. Y entonces querían afectar a la familia y amenazas, me imagino, en la casa, Sí, con usted, con su hijo, ¿no? Y entonces salieron, abandonaron el país y se fueron a Colombia. sí. Entonces, bueno, normalmente como abogado de inmigración puedo empezar a ver cómo puedo armar un caso de asilo de Venezuela por esa situación. Y podríamos entrar en todos los detalles y yo sé que habrán muchísimos detalles de las amenazas fuertes que recibían que les obligó a abandonar su país. ¿Su esposo tiene doble nacionalidad también o no? Sí, Sí, también. Entonces, abandonaron Venezuela por esas razones y luego terminaron en Cúcuta. Ahora, como dije antes, para poder ganar un caso, uno tiene que tener amenaza en ambos países. Y la idea es que tienen que ser víctima de persecución a manos de el gobierno o grupos vinculados con el gobierno por razones que tienen que ver con la raza, la nacionalidad, la política, la religión o porque uno forma parte de un grupo social que se distingue en el país. Sí, de ambos. No estamos hablando de lo que a veces decimos reasentamiento firme, que una persona no tiene doble nacionalidad, pero vivió 3, 4 años en otro país. Esto sí es de plano doble nacionalidad. Entonces, en Colombia, ¿qué fue lo que les sucedió? ¿Por qué no pudieron vivir en Colombia también? porque las amenazas siguieron. Las personas por las que estábamos siendo amenazadas ubicaron el lugar de mi residencia y empezaron a amenazarme con mi vida, la de mi hijo. Por eso fue que decidimos no estar más allá. Listo. Entonces, el mismo peligro de las mismas personas en Venezuela, ellos lograron cruzar la frontera también. Entonces, la frontera para ustedes no era una protección. No. Ujú. En Venezuela, antes de salir de Venezuela, si hablamos de, bueno, persecución, amenazas por el trabajo de su esposo, ah, las personas que les estaban amenazando, ¿quiénes eran? Eran militares de alto rango. Ujú. Entonces era el mismo gobierno, los militares. Sí, No estamos hablando entonces de colectivos, del GNB, nada, ¿no? Sino sí, que militares, ¿cierto? Ok, listo. Y entonces cuando cruzaron la frontera, eran las mismas personas. sí. Entonces ellos cruzaban el puente, iban y venían así, como que no tenían, Realmente después nos dimos cuenta que ellos tenían influencias con, con grupos colombianos, que fueron las personas que nos ubicaron en la residencia donde estábamos. listo, entonces ellos les daban la información y pues ustedes trataron de tener esa protección. Bien, entonces es interesante porque vemos aquí en ambos países que se cumplen esos requisitos de amenazas, o sea, la persecución, y pueden haber muchas formas de maltrato, pero amenazas a un nivel muy fuerte, ¿no? Luego, a manos del gobierno. Entonces, la pregunta es, en Colombia, yo no sé si el fiscal les hizo esa pregunta, pero yo como fiscal habría hecho la pregunta. En Colombia, entonces, ¿qué hicieron? ¿Ustedes trataron de buscar ayuda de las autoridades colombianas?
Ajá, la fiscal sí me hizo esa pregunta Exacto. y realmente no lo quisimos hacer, puesto que pues, las personas que formaban parte de este grupo, eh, para nosotros como pensábamos que que el gobierno de Colombia actualmente apoya a este grupo. Entonces no Listo. quisimos hacer una denuncia por miedo. Sí, entonces era como por miedo porque ah, había como un enlace, una conexión entre el gobierno local y las autoridades o el gobierno de Venezuela, Exacto, ¿cierto? Sí, entonces esa parte es importante porque tenemos que también mostrar que el gobierno de Colombia de alguna manera estuvo involucrado, porque muchos irán a tratar de hacer un caso similar, pero no van a tener las mismas circunstancias que tú enfrentaste de amenazas en ambos países, que ambos gobiernos quizás estaban involucrados, ¿no? Entonces, por eso un fiscal, y yo como abogado siempre, y entreno a mi equipo también, siempre tratamos de ver el caso como si fuéramos fiscales para ver por dónde atacamos y de esa manera preparamos a nuestros clientes para que puedan contestar bien las preguntas ante los fiscales, ¿no? Bueno, sí. entonces al dejar Cúcuta, ¿cómo fue que viajaron a la frontera de los Estados Unidos? Bueno, nosotros intentamos alejarnos de la frontera por un tiempo y vivir en Antioquia, Sí, porque pero eso es otro ataque que un fiscal bueno diría, bueno, no pueden vivir en Cúcuta, pero pueden vivir en otras partes, en Colombia. ¿Te hicieron esa pregunta también? sí, nosotros vivimos aproximadamente 3 meses en Antioquia y nos pasó lo mismo, que estas personas ubicaron la residencia donde estábamos viviendo en Antioquia. Entonces, como quien dice, le siguen persiguiendo por Colombia también. Exacto. Muy difícil, bien. Bueno, entonces cuando salen de Colombia, ¿cómo es que salieron de Colombia? ¿Por avión o cómo fue que salieron del Sí, país? yo ya tenía mi ciudadanía y mi esposo en ese momento tramitó la de él porque no tenía ciudadanía colombiana para poder tener pasaporte y viajar directamente a México y de México cruzar. Viajamos en Listo. avión. Entonces, ¿ustedes llegaron por dónde? ¿Como por Cancún o la Ciudad de No, México? llegamos a Ciudad de México. Ok, también conozco muy bien la Ciudad de México. Viví un par de años en México, así aprendí español. Entonces, de ahí, ¿cómo viajaron a la frontera? ¿Otro avión o viajaron por bus? Viajamos por tierra, Por sí, de tierra. Ciudad de México a Monterrey y de Monterrey a la frontera de Ciudad de Acuña. Ujú, ujú, muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la frontera de México? En ese momento solamente estuve una noche. Ok, muy bien. Ujú. Y pudieron entrar, entregarse y luego iniciar el proceso. Y eso fue, ah, yo creo que durante casi la pandemia todavía, ¿no? Sí, E- fue este, en el año 2021, ya había pasado un poco. sí, sí, había pasado un poco, pero todavía quizás Biden apenas estaba entrando como presidente, ¿no? Ujú. Listo, listo. Bueno, sí, entonces, el caso medio difícil. Ahora, hablando de la corte, el día de la corte, ¿cómo te sentías al entrar a la sala de corte? Porque en esta ocasión la juez quiso tener una audiencia presencial, ¿cierto? Sí. Sí, Bueno, y eso quizás no es tan común ahora, pero tú viste lo que yo viví por muchos años, el día de la corte en Denver, ¿no? Entonces, ¿cómo te sentías o cómo te sentiste? bueno, es imposible no sentir nervios porque es la primera vez, mi primera vez en una corte, pero pues tenía mucha fe y estaba segura de lo que iba a decir. Entonces pude tomar las cosas con calma y todo salió bien. Muy bien, sí, listo. Am, es curioso, pero yo conozco a esta juez, la que tuviste para tu audiencia. Y lo bueno es que tenemos buena reputación con ella y con muchos jueces, porque saben que somos honestos. Pero yo conocí a este juez desde antes de que era juez, entonces una historia medio chistosa. Usted sabe que a veces a los jueces se les dice su señoría, ¿no? Sí, Sí, su señoría. Bueno, cuando ella, con la juez que tuviste para tu audiencia, llegó a ser juez o jueza, estaba en el centro de detención en Aurora. Hay una calle en Aurora que se llama la Peoria y ahí sí tienen un centro de detención para inmigración. Yo iba ahí casi todos los días. Entonces, ella era fiscal y trabajábamos yo en una mesa representando a mis clientes, ella en la otra mesa representando al gobierno y así durante algunos años, pero llegó a ser jueza, ¿no? Entonces, en mi primera audiencia con ella, ahí siendo ella la jueza, yo le hice una pregunta
Y me contestó, sí, su señoría. Y ella era la juez, diciéndome a mí, el abogado, su señoría. Entonces, medio chistoso, pero y bueno, ella es muy estricta, pero muy buena también. Am, ¿Qué clase de preguntas? Porque yo sé que conociéndole a ella, ella hace preguntas. ¿Qué clase de preguntas la juez te hizo? Ok, ella me preguntó si yo tenía conocimiento actual de los gobiernos de ambos países. Ujú. Entonces, te preguntó eso de ambos países. ¿Y qué respuesta puedes dar ante una pregunta así? Bueno, acababa Nicolás Maduro de autoproclamarse presidente de Venezuela y con respecto a Gustavo Petro, todos sabemos que es un exguerrillero. Entonces, Exacto, es interesante. Es guerrillero de un grupo guerrillero de Colombia que tomó poder de la Corte Suprema de Justicia en los años 80. Él estaba encarcelado en ese tiempo, pero eso fue lo que pasó y ahora llega a ser presidente. Similar a Chávez, que también estuvo encarcelado en los años 90 y luego llega a ser presidente, ¿no? Entonces tenemos gobiernos de la izquierda y por primera vez en muchas décadas en Colombia un gobierno de la izquierda, ¿no? Entonces ella te hizo esa pregunta. sí. Interesante. Aparte de eso, ¿te hizo otras preguntas o no? En este momento no recuerdo, pero sí me hizo solamente como 3 preguntas ya cuando la fiscal había terminado de hacer preguntas. Sí, la fiscal tenía preguntas muy duras, muchas preguntas, Ah, sí. bastantes. ¿Eh? Eso fue la parte más dura de la audiencia. Sí, sí, claro. Ajá. Y estamos tratando, no podemos anticipar al 100% todas esas preguntas de los fiscales, pero tú sientes que tu preparación antes de la corte con el equipo estuvo adecuado para esa parte. Sí, siento que estuve muy preparada para esta audiencia. Sí, sí, eso es lo que tratamos. Como digo, yo trato de no solo ver el caso desde el punto de vista de los clientes, porque obviamente el inmigrante quiere ganar su caso y tiene todas las razones por las cuales debe ganar. Pero un buen abogado y un buen equipo de abogados realmente tiene que escuchar eso y creer al 100% a su cliente, pero al mismo tiempo ver los puntos débiles del caso y por dónde pueden atacar. Y sabíamos que iba a ser muy difícil ganar un caso de doble nacionalidad. Es difícil, pero no es que nos dejamos por vencidos solo por eso, ¿no? Um, Aparte, ¿tú pediste el TPS? No, Nunca pediste el TPS, quedaba como un plan B por si no sí, ganabas, ¿no? lo sé y siempre me lo ofrecieron, pero yo quería llegar hasta la última instancia. Sí, Entonces claro. tomé la decisión pues si no ganaba mi caso, iba a ser mi plan B. Eso, sí, sí, sí. No, listo. Bueno, y sí, de esa manera podemos realmente, quizás sin entrar en tantos detalles, porque son muchos detalles muy personales en los casos de asilo. Y antes de entrar aquí al aire, pues yo te decía que yo siempre quiero respetar la privacidad de las personas. Eso es primordial. Pero el hecho de que tú compartes un poco con nosotros ayuda, porque ayuda a otras personas en situaciones similares o que sienten que no tienen mucha esperanza para su caso, saber que sí, sí es posible ganar. ¿Qué mensaje tendrías para alguna persona que está en esa situación, que está un poco desesperados, que todo el mundo les está diciendo que no van a ganar? No sé, ¿qué mensaje les puedes dar? Bueno, primero que busquen asesoría de, de personas que sepan, como el buffet del abogado Jonathan. Yo también fui de esas personas que desesperé en el camino, que llegué a este país sin tener conocimiento de cómo tenía que seguir cada paso para poder ir a mi corte. Toqué muchas puertas de muchos abogados que se negaron a defender mi caso por el tema de la doble nacionalidad, pero sin embargo mantenía la esperanza de que con lo que yo iba a contar era una historia fuerte y que podía ganar. Entonces, que se asesoren muy bien, que busquen este acompañamiento para que puedan ganar su caso. Así es, sí, eso es lo que pienso también, ¿no? Es que nosotros siempre les decimos a nuestros clientes, la idea aquí es tratar de darles la mayor probabilidad posible de ganar su caso. O sea, dentro de sus circunstancias,
digamos, tú tenías una probabilidad del 20% de ganar tu caso. Con nosotros, quizás cuando nos esforzamos, te sube esa probabilidad a 40, pero por lo menos te dimos la oportunidad de pelear, ¿no? Y entonces, en tu situación, yo entiendo, muchos abogados de inmigración estamos así como que, bueno, hemos escuchado 1000 veces que la persona tiene doble nacionalidad y más de los de Venezuela que tienen de Colombia, de Ecuador, de no sé, y muchos de España, de Italia, ¿no? Y entonces es difícil tener éxito. Pero la idea como abogado es no dejarme por vencido, no porque escuché otros 20 personas con doble nacionalidad que no ganaron, voy a decir que esta persona no puede ganar. Cada caso puede ser distinto y diferente, y tu caso sí fue distinto y diferente, ¿no? ¿Cómo fue que nos encontraste? Yo sé que, como digo, yo empecé en Denver hace muchos años, pero llevo muchos años aquí en el estado de Utah, aunque representamos al nivel nacional. ¿Cómo encontraste en nuestro equipo? Bueno, esto es una historia un poco cómica porque yo estaba, bueno, en esos momentos de desesperación porque nadie quería agarrar mi caso y me metí a TikTok y coloqué abogados que defienden casos con doble nacionalidad y me apareció tu página. Interesante. Entonces, por Sí, TikTok, sí, buscando como que mi caso en particular tiene esto, entonces voy a buscar con esa palabra clave y sale un video precisamente, ¿no? Y no sí. es imposible. Hemos ganado casos de doble nacionalidad también con otros países, con de Perú. Hemos tenido algunos casos que hemos ganado cuando tienen doble nacionalidad de Venezuela y de Perú. Y también yo estoy luchando en unas apelaciones cuando los jueces niegan el caso y la persona no tiene doble nacionalidad, pero el juez dice, bueno, solo tenías que haber pedido doble nacionalidad. Y eso no es un requisito bajo la ley. Entonces, tenemos apelaciones y estamos muy metidos en el tema. No nos da miedo un caso difícil, entre comillas, pero sí, yo sé que es difícil esa situación y sentirse un poco desesperada, ¿no? De poder enfrentar esa situación. Muy bien, bueno, y ahora están esperando la oportunidad de pedir ahora sí la residencia, ¿cierto? Sí. Muy bien. Y aparte, ¿cómo ha cambiado tu vida después de ganar tu caso? Bueno, que al principio cuesta asimilarlo porque no crees que esto haya pasado, pero la tranquilidad que se tiene después de que sabes que puedes tener residencia es algo que no se puede explicar. Así es, sí, como que la tranquilidad por fin de que puedo descansar. Yo sé que en la comunidad inmigrante hay mucha ansiedad, mucha depresión, y es por eso, porque uno sabe que su futuro depende del resultado de este proceso, ¿no? Y hay mucha gente que se desespera también porque desestiman muchos casos fuertes. Yo lo que estoy viendo es que toman los casos que piensan que van a ganar y desestiman eso. Por eso no desestimaron tu caso. El juez no quiso cerrar tu caso porque Porque decía, no, yo voy a negar este caso, pero cuando presentamos bien el caso, pudimos lograr ganar el caso, ¿cierto? Entonces, muy bien. Y bueno, y la vida para tu hijo, no sé si tu hijo comprende este proceso. si él está feliz, está contento, él ya comprende de qué trata y pues fue la primera persona en recibirme afuera de las puertas de la corte y estaba que no lo podía creer. Sí, sí. Qué bien. Sí. Un milagro quizás y realmente sí, también la manera en que tú contestas preguntas es muy buena. Yo ya sé que fuiste muy buena testiga el día de la corte porque a veces los jueces lo que quieren saber es simplemente la respuesta a la pregunta tal cual. No quieren que la persona se alargue, hable de otras cosas, simplemente conteste lo que estoy preguntando. Y eso ayuda también porque muchas veces la tendencia es hablar y hablar y hablar y hablar, pero la juez y los fiscales solo quieren saber la respuesta precisa a la pregunta que hicieron, ¿no? Entonces, qué bien, qué bueno que tuvimos esta experiencia y que puedas compartir un poco con nosotros como una esperanza para otros que tienen un caso difícil y no encuentren un abogado que quiere agarrar su caso, ¿no? Entonces, listo. Bueno, de nuevo, agradezco muchísimo tu tiempo y así quedamos, nos despedimos, pero te deseamos lo mejor para el futuro.